Bueno, tengo que compartir pantalla primero. Oh, ok, por aquí ya está. Ok, creo que ya lo tenemos. Em, bueno, mis hermanos, el resumen del clamor de medianoche de hoy es guerra de información y también el tema de Cambridge Analytica que van relacionados uno con el otro. Cuando preparaba esta clase, pues em, me contentó de escuchar que la hermana Tess lo decía, que, que primero era como que me daba cuenta que es como a lo largo de la línea se van poniendo todas las, em, se ponen en sitio todas las herramientas para que pueda suceder algo. Y por eso puse estas fotos porque, bueno, en el año pensaba yo cuando estaba escuchando la historia del Internet y la historia am, ah, de esta línea y me llamaba la atención de que, bueno, me he pasado de esta, cuando yo estaba jovencita en el año 92, 93, así eran las computadoras, eran una caja prácticamente súper grandes. Estos eran los teléfonos con disco de giro. Y ahora podemos estar en el jardín con una computadora portátil y los teléfonos puede ser escrito en los teléfonos también y una cantidad enorme de datos podemos transportar en un pequeño USB y hasta un niño es capaz de utilizar un iPad. Es que los tiempos han cambiado y como es la era informática, como nos decía muchas veces la hermana Tess, em, aquí vemos una muestra. En todas partes estamos con nuestros teléfonos viendo información. Y como nuestra lucha es una lucha espiritual, también tenemos comida espiritual y esta es la base, yo pienso, de esta lucha. ¿Quiere alguien, por favor, leer la primera frase? Sí, Sería esta. si quieres, si quieres leo. Sí, por favor. La influencia de una mente en otra mente, tan fuerte poder para el bien si es santificada, es igualmente fuerte para el mal en las manos de aquellos que se oponen a Dios. Muy bien, yo quería explicarlo porque no sabía, en algún momento no sabía cómo explicarlo y me dejó pensando que esto tiene también una relación con la igualdad y lo explico. No sé si me ven. eh, ¿Sí? si me ven, ah, ¿Sí? ven estas hojitas que tengo aquí. Esas son de las hojitas bien fáciles de usar. Todo el mundo tiene una Post-it. Am, bueno, lo entendía bien fácil cuando veía estas 2 hojitas y en una hoja puse mente y en la otra hoja puse otra mente. Y cuando pones la influencia de una mente en otra mente, entonces, veía la relación que tiene este párrafo con la igualdad, porque es como
que una mente anula la otra mente. Y al anular la otra mente, pues ya no hay igualdad. Y así entendía yo que esta cita tiene relación también con la igualdad. Y me ayudaba también a entender cómo es esta guerra. Es una mente imponiéndose sobre otra mente. Y cuando nosotros pensamos el trabajo que hizo Cambridge Analytica para cambiar la opinión de toda una población, em, nos podemos dar cuenta de que de eso se trata, ¿no? Es la influencia de una mente sobre otra mente. Y tanto vemos el bien por un lado como el mal por otro lado. Es la misma guerra que hubo en el cielo, como lo podemos ver aquí en este párrafo. Pero en realidad esta cita ah, la hemos escuchado muchas veces y pienso que ya la conocemos y ah, solamente quería llamar la atención a ese punto, que una mente sobre otra mente también se trata de inigualdad o desigualdad, mejor dicho. Y ahora vamos a las conclusiones. ¿Y por qué vamos de una vez a las conclusiones? Porque es que este es un tema para mí muy extenso y bueno, para mí todo lo que decía Tess era importante y bueno, me ha costado un poco eh, resumirlo, pero creo que estos han sido los puntos más importantes. Em, Aquí dice, ¿alguien puede leer el primer punto? Leo, Sí, por favor, Graciela. puesta en lugar en el tiempo del fin, en 1989, de las armas de guerra informática y desarrollo durante toda la línea para su puesta en marcha, es decir, para poder ser utilizada. Muy bien, muchas gracias. Em, Quiero pedirle a alguien que, no sé si Graciela o otra persona quiere leer el siguiente punto. Bueno, si quieres yo. Sí, por favor. Desarrollo de las armas de esta era con relación a los hitos de nuestra historia. Línea progresiva de desarrollo de las armas desde el Big Bang de la información va creciendo hito tras hito. Eso fue en el campamento 9 de noviembre, 6 de Del noviembre de 2018. 2018. Sí. Gracias. Bueno, para mí todos estos puntos prácticamente me decían lo mismo, pero no sabía resumirlo más. Y no sé qué opinan ustedes con las dos partes que hemos leído, si, si ya les parece que dicen lo mismo los dos puntos. ¿Qué me dicen? Yo no entiendo mucho la redacción de la primera. Am, Cuando ponemos a ver, trato de explicarte, ¿sí, Graciela? Por favor. O entiendes ya algo. No, es que no entiendo bien qué es lo que quiere decir. Ok, que cuando ponemos el tiempo del fin, es decir, 1989, es también un hito en la línea del adventismo, en la línea de, bueno, del adventismo o del Israel moderno. Y cuando nosotros bajamos esa línea, hacia la posición del tiempo del fin para sacar o crear otra línea, cosa que no está en la inspiración, em, em, creamos la línea de los 144.000 o la línea de la última generación.
Cuando la llevamos en 1989 a la posición de tiempo del fin, entonces podemos, a partir del tiempo del fin, que sería 1989, podemos ver que es como que a partir de 1989 se ponen ya las armas de la guerra informática y empiezan a desarrollarse esas mismas armas. Eso lo podemos ver más adelante. Tal vez lo puedes entender más claramente cuando veamos la línea. Ah, Y, perfecto. y es que y es Lo que que, perdón, sí, perdón, ¿se puede? sí, claro. Lo que Pueden basi- lo que pasa en interrumpir ese, cada vez que quieran. ok, gracias. Lo que pasa en ese punto, básicamente, ella está marcando en el tiempo del fin como también el comienzo de la era de información. Sí, sí. Ah, bueno, Es era que la el redacción lo tiempo, que no me quedaba claro. sí, es que tal vez lo saqué del contexto o no expliqué el contexto entero. No, pero igual si lo vas a Em, explicar después, no te compliques. Gracias. ok. em, es que el tiempo del fin, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo del fin no es, cuando escuchamos tiempo del fin, muchas veces pensamos que el tiempo del fin es como el final, Como en el que futuro. de algo es como el final, porque escuchamos la palabra fin y pensamos como que si fuese el final de algo que estaba antes del tiempo del fin. Pero resulta que el tiempo del fin, en realidad, como lo explica el hermano Parmenda, es el inicio del fin, es decir, el inicio de los eventos finales de la historia de este mundo. Y Amén. es por eso que Solange nos decía que ¿querías decir algo? No, solo dije amén. Hola, Amén. ¿qué? Sí, ¿alguien Bueno, quiere decir algo? Sí, claro. oye, lo que pasa es que yo creo que en el español nosotros perdemos la esencia de esa palabra que en el inglés se utiliza in. En el tiempo del fin, en el español nosotros a veces los tendemos a confundir con un punto en específico, pero no es un punto en específico. Cuando hablamos de in, estamos hablando de un lapso de tiempo, ¿sí? De un periodo de tiempo. Yo creo que Sí, así lo ha dicho Parminda. No lo entiendo bien, pero así lo ha dicho él. sí. Pero creo que en inglés ¿Entiendes no tú? es in, es At, at the que time of está the fin. cumpliendo. Exactamente. Sí, exacto. Entonces tenemos que, eso mismo, Solange, gracias. Tenemos que hacer la diferencia en un punto de tiempo en específico y en un periodo. Sí. Bueno, lo que quería recalcar es como Solange decía que es allí o a partir de allí que podemos hablar de la era de la información, es porque es un punto en el tiempo en donde comienza el fin. Y, Exactamente. bueno, la siguiente cita a mí me parecía, Circulate. a mí me parecía que la siguiente cita decía más o menos lo mismo que dicen ustedes no me acuerdo quién leyó, si lo entendió. Yo lo leí. ¿Lo entendiste? Este, sí, porque ahí dice, el desarrollo de las armas de esta era con relación a los hitos de nuestra historia. O sea, yo lo que Sí, entiendo es que según nuestro contexto y circunstancia, nuestra línea, así también cambia el modo de guerra. Y no quiere decir que sea diferente a como se ha visto la historia antes. O sea, por ejemplo, en la historia de Pirro, el modo de guerra eran los elefantes y en las guerras mundiales fue caliente, las bombas y todo eso. En nuestra sí, línea, el modo de guerra es la información y podemos darnos cuenta que con la información se destruye tanto como se puede construir. O sea, como decíamos en la cita anterior, o sea, puede ser muy bueno o puede ser muy malo. sí, exactamente. Y peor aún, bueno, Teslo en esta clase que he citado aquí, precisamente como tú lo dices,
de las bombas, ella explica, me parece que fue ahí o en la anterior a esta, porque esta es la parte 2, y ella dice y lo compara con las bombas y dice que inclusive si tú dices lo comparas con una bomba atómica, una bomba de información es inclusive peor. Y yo decía, bueno, o sea, yo pensaba, es que desde el punto de vista espiritual y se trata de la vida o muerte eterna. Y ahí se ve la importancia, ¿no? Claro, eso es importantísimo lo que tú dices, lo de la parte espiritual, pero supongamos, no nos vayamos tan allá. Por ejemplo, mira en Estados Unidos que hay tantas teorías de conspiración, Trump, ¿cuántas vidas se pudieron haber evitado? O sea, ¿cuántas Ay, muertes, sí. perdón? Sí, Perdón. sí. Sí, tú dices por el COVID, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces las Y teorías de también conspiración no hacen tanto daño, sí, 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 es matan verdad. mucho. Tienes razón, no solo la vida espiritual o la vida eterna, sino también la vida aquí. Tienes toda la razón. Gracias por la aclaratoria. ¿Hay alguien más? Entonces, en síntesis, en el segundo punto lo que marca básicamente es la comparación de la información como siendo un instrumento de guerra. Sí, sí. La información como un instrumento de guerra y de hito a hito, porque dice ahí, va creciendo de hito tras hito. Ahorita lo vamos a ver. Perdón, corrijo, modo de guerra. Es Sí, como un una modo de guerra. modalidad de guerra. Ajá, sí. De hito tras hito se va desarrollando la misma arma. La arma se va desarrollando para hacer lo que está haciendo y vemos y estamos viendo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiere leer la tercera? Yo leo. Dice, Sí. la formalización del mensaje en 1996 se puede ver cumplida en Moonlight Maze, nueva modalidad de guerra. Exactamente lo mismo que tú dijiste. Bueno, Moonlight Maze significa laberinto, brillo de luna, y fue, bueno, creo que es mejor que le explique cuando vemos la línea, ¿vale? Sí. Y es lo que Ese fue nos como el muestra, primer ataque, ¿verdad? sí, el De primer Rusia. ataque. ¿Nos puedes ayudar a definirlo, por favor? Bueno, yo tengo rato que no me leo el tema, pero yo recuerdo que eso es como el primer ataque cibernético que le hizo Rusia a Estados Unidos. O sea, que pudo entrar a toda su Exactamente. información. Ese es el punto, porque él quería era información. Y ahí dice el tipo de guerra que es la que tenemos ahora, ¿verdad? Muchas gracias. Si alguien me puede leer el punto 4, porfa. Este que está aquí, a ver, no tengo el punto. En el punto rojo, por favor. Leo. Patriot Act, Acto Patriota, fue reemplazado por el Freedom Act o Acto de Libertad en 2015, siendo básicamente lo mismo, una solución de compromiso. Bueno, yo creo que eso está bien fácil de entender. ¿La has entendido? Sí, eso está perfecto. Sí, está bien. Y la última, por favor. Sí, Para la estudiar, puedes leer. sí, Sí. para estudiar y entender todo tema, tenemos que volver al tiempo del fin. 1989, y no veo después qué dice, 90 y 91, para estudiar ejemplos, guerra de información y Cambridge Analytica. Muchas gracias, Graciela. De Sí, nada. bueno, ahí dice solamente que abajo dice la posición de la WWW, donde se hizo la propuesta a través de, bueno, esto lo hizo el señor Tim Berners-Lee,
y en el año 89 que hizo la propuesta. En el año 90 él ya puso en funcionamiento el primer browser, o en inglés se llama así, o navegador o buscador en español. Y en el año 91 fue lanzado, y aquí tenemos que ir cuando vamos a estudiar, por ejemplo, Cambridge Analytica, o ver qué tipo de guerra tenemos hoy día. Dicho esto, muchas gracias y vamos a la siguiente. Aquí quería aclararles que no se puede, y por eso el rayo que puse aquí, no se puede apartar un hito del resto de la línea. No podemos hacerlo. Ese es un principio para nosotros saber que es un principio sólido, ¿verdad? En esta línea vemos la caída del rey del sur, pero también vemos el posicionamiento, lo he puesto así, no sé si se entiende bien, posicionamiento de las armas de guerra. Es como, bueno, en toda guerra hay armas, ¿no? Y fue a partir de 1989 que se pusieron las armas de guerra y aumentó el conocimiento y la capacidad de esas guerras, porque no se quedó con la propuesta de 1989, sino que fue en aumento hasta el 91 en que fue su lanzamiento al público, pero no se quedó en el 91, sino que siguió. Bueno, esto vemos que es la nueva modalidad de guerra, o una guerra que no es convencional. Dicho esto, podemos pasar a la siguiente, que es en donde nos muestra mejor la línea. La guerra de información es porque estamos en la era de la información. Y como todos bien sabemos, en la era de la piedra las armas eran de piedra, y en la del bronce eran de bronce. Y asimismo, en la era de la información, nuestras armas son información. Y dicho esto, vamos a ver cómo se desarrolló. No fue en el año 89 que se inventó el Internet, sino el precursor del Internet fue el ARPANET en 1969. A partir del ARPANET fue que Tim Berners-Lee fue capaz de idear un lenguaje para interconectar, es decir, para que las computadoras conectadas unas con otras pudieran entenderse, porque antes de 1989, inclusive en 1989, cada computadora como que tenía su propio lenguaje y no podían comunicarse entre sí, haciendo difícil la comunicación de tipo entre universidad y entre comunidades científicas. Y fue basado sobre todo en esto que empezó ese desarrollo del arma. Vamos a ir a la parte de atrás porque aquí veíamos que antes de 1989 hubo una guerra fría. En la situación de la Guerra Fría, la problemática era que Estados Unidos tenía miedo de que Rusia le atacara, o la Unión Soviética le atacara con armamento nuclear. Y en esa posición, inclusive me parece que fue en el año 1958 o 56, ya empezaron los movimientos para hacer para hacer computadoras. Entonces, es en ese marco histórico que Estados Unidos como gobierno hizo
fundó la ARPA, que ahorita no recuerdo qué significa, a ver si lo he apuntado por aquí. Perdón, Que ¿fundó es qué? como la agencia ARPA. ARPA es la agencia para proyectos científicos y es gubernamental. Y ARPA fue la Agency que... Research Project Agency. Ok, gracias. Y ARPA, esa agencia fue la que ideó o inventó el ARPANET, que luego se convirtió en el Internet. Podemos pensar en el Internet como la base para la cual la información se mueve de un sitio a otro y la información sería, no sé si le explico bien, pero a ver si me entienden, sería la www. Es como a partir de estos rieles de tren que serían el Internet o lo que era antes el ARPANET, se construyó y se puede utilizar el Internet. Luego que Tim Berners-Lee hizo la propuesta en 1989, esa fue la primera. La propuesta se llamaba Information Management, que es algo así como el manejo de la información o la administración de información. Y esa fue una propuesta. Luego, ya como lo dije, en el 90, fue que él hizo el primer browser, que fue la misma www, que es el buscador. Esto fue como él lo llamó. Y luego fue que se aparecieron con el tiempo o crearon otros. Esta flecha denota la caída de la Unión Soviética, que es lo que también impulsa el poder de Estados Unidos y también para poderse imponer en la era informática. Más sin embargo, como veremos más adelante, en el año 96 sufrieron su primer ataque cibernético. En el año 91 fue cuando se fue liberada o hecha pública la utilización de la www. Y la formalización la ponemos en 1996. Acuérdense que esto siempre tiene relación, lo que pasa de manera externa con lo que pasa de manera interna. En el año 96 se formalizó el mensaje con la publicación de la revista Tiempo del Fin y también de la revista, ¿cómo es que se llama? Las líneas proféticas, ¿no? Así era que se llamaba, que fueron más o menos en el mismo tiempo, ¿cierto? No recuerdo la revista de líneas proféticas. Se llamaba Líneas Proféticas de Tiempo, me parece que es así. Y fue la revista que ponía o publicaba la estructura de las líneas proféticas que, bueno, son la base para lo que nosotros tenemos ahora. En el año 96 es muy importante porque el año 96 fue que se estableció la compañía que es por excelencia la ¿Canal televisivo? fuente. Sí, lo podemos ver aquí. A ver, alguien tiene un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Solange, ahí donde Perdón. ahí donde estás vos están haciendo muchísimo ruido. Se escucha mucho. Bueno, gracias. Y aquí tenemos lo que es el laberinto Brillolo de Luna, que
quería recalcar, porque esto ya lo hemos estudiado todos, pero quería recalcar que ellos tuvieron solo el propósito, como ya lo dijo, no me acuerdo quién, a ver, alguien ha escrito algo, pero la verdad es que no lo, o sea, no me puedo, si alguien quiere decir algo puede intervenir, no es problema, para mí es más fácil si lo dicen verbalmente. Dice, con el solo propósito de obtener información. Y es esa la formalización de que es una guerra de información. Y lo vemos en el 1996 con cuando se funda la fuente de información falsa, que es esto es la cadena de noticias Fox, que no es en realidad una cadena de noticias, sino que desde un principio de su fundación tenían un objetivo específico, que era esparcir sus ideas conservadoras y bueno, creo que ya lo sabemos, ¿no? Pero las ideas conservadoras que son predominantemente blancos y que es sexista y que es nacionalista y homófobo también. Toda su programación se basa en ello y es por eso que tenemos la responsabilidad de prepararnos ahora para poder advertir al mundo, aunque la verdad que el Señor ya está haciendo su obra en medio de los netineos, como bien sabemos. Con este estudio también podemos ver la fuente de información verdadera, que es CNN, y yo lo puse como asociados. Lo interesante, CNN no eran ellos ya, ellos no empezaron en esa fecha, en 1996, sino que en 1980 fueron fundadas y fue adquirida por Time Warner en 1996 y es interesante ver lo que significa, que tiempo significa, time significa tiempo y Warner y significa vigilante. Estos son los puntos más importantes. También vemos otros tipos de fuentes de información fiables como son Yahoo News, pero creo que la hermana Tess, si mal no recuerdo, últimamente lo aclaró, que es Yahoo News de Estados Unidos, que tiene buena información, porque la que es de Australia es más de tabloide, creo que se le dice, que es como más de farándula. Y en el 96 van a la bolsa. Y Google también, pero también hay otra cosa que encontré que sucedió en 1996, que es el archivo de Internet, fue fundado también en este año. Y las otras falsas que conocemos también son Rusia Hoy o Russia Today. No fueron fundadas en 1996, pero también son fuentes no fiables de información, mejor dicho, desinformación. Tess hablaba en alguna clase de un 10% de su programación tiene que ver con desinformación bueno, no sé si llamarlo teorías de conspiración, pero es que una cosa va relacionada con la otra. Y lo mismo va con Breitbart News, que está clasificado de acuerdo a las tablas que nos ha publicado en los chats, donde aparece Breitbart News como no fiable o del todo no fiable. ¿Esa última de dónde es? Es americana. Ellos ellas la llaman la embajada y está en Washington.
porque ellos tienen la idea de que ellos son como la embajada de de lo que ellos quieren formar, que bueno, han adelantado mucho de lo que ellos querían lograr a través de Trump, que es el populismo, la idea de que la sociedad tiene que ser una sociedad judío-cristiana y no puede, se tiene que limitar la inmigración y es predominantemente blanca y va por la supremacía blanca. Y va también por el sexismo, y estos son bien radicales porque propagan, bueno, también hay otra, pero no recuerdo ahorita el nombre, de este hombre que se llama Alex Jones, me parece que se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el canal de él? Bueno, de aquí a un ratico lo puedo mirar, que lo tengo aquí. Bueno, dicho esto, podríamos avanzar a la siguiente, que sería la era de la información, pero poniendo énfasis en el desarrollo de Cambridge Analytica. ¿Por qué? Porque ellos también han tenido un desarrollo, y como bien habíamos dicho al principio en el primer punto de la conclusión, toda historia debe estar basada o empezada en 1989. Y es allí cuando nosotros podemos ver que en 1989 un señor que se llama Nigel Oakes fundó en una universidad de Londres lo que se llamó el Grupo de Estudio de la Dinámica de la Conducta o Comportamiento. Y era un grupo de estudio, así como lo dice. Este hombre tenía experiencia en televisión y en psicología. Y él fundó ese grupo de estudio. Luego de este grupo de estudio, en el año 90, ese grupo de estudio se transforma en lo que es el Instituto para la Dinámica del Comportamiento. Y ese no se quedó ahí tampoco, sino que ese instituto pasó a ser, él hacía énfasis en que a nivel mundial eran los únicos que se dedicaban a esto. Y ellos pasaron a ser de 1990 a 1993, llegaron a pasar a ser lo que es laboratorios para la comunicación estratégica de la conducta. Y esta es la compañía madre de lo que conocemos como Cambridge Analytica, que no en 1900, ya en el 2012, se fundó para ir al mercado americano. Ellos habían hecho trabajos en África y en Latinoamérica, habían probado sus conocimientos, porque como bien sabemos, esto es un aumento de conocimiento. Fíjense que ellos no empezaron con ser una compañía que ganaba dinero, sino un grupo de estudio. Y de ser un grupo de estudio pasaron a ser una compañía que influyó de manera tal en los gobiernos de diferentes países. En Sudáfrica, creo que fue en Sudáfrica el primer sitio donde ellos hicieron una incursión en el mundo político, y ahí fue que comenzaron, si mal no recuerdo, y ellos pasaron de hacerlo más bien en países del tercer mundo, más bien porque en países donde tienen
totalitario se puede establecer mejor la política que ellos tienen. A ver, ¿alguien sabe cómo ellos funcionan o me quiere dar una, una aclaratoria de ello? Sobre las agencias, ¿a eso te refieres? ¿Cómo trabajan esta compañía SSL y luego Cambridge Analytica? Ellos lo que tienen es que ellos con miedo, con terror, hacen que el comportamiento de las personas cambie, ¿no? Sí. Sí. ¿Y nos puedes Ellos decir algo lo más? que hacen, Obviamente con falsa información, porque Sí. manipulan la información Ujú. y obviamente eso hace que cambien la opinión de las personas. O sea, por exactamente. ejemplo, meten en cuenta, no, es que si te vacunas te puede dar, por ejemplo, ahora mismo la gente habla de que, ay, no, es muy rápido, puede tener efectos adversos. Ayer la familia de un paciente me decía, doctora, si viene la vacuna, usted se la coloca, y yo, claro. No, Sí, ¿verdad? o sea, ¿sí A me mí entiendes? también me han preguntado. Sí. Entonces, Sí. lo que podemos decir es que esas agencias lo que usan es manipulación emocional en la información para que las personas hagan lo que ellos esperan, o rechacen o acepten, digamos. Depende de qué tipo de Exactamente. información lanzan. Exactamente. Ejemplo, el tema del catrochavismo. O sea, eso es como un fantasma y aquí manipulan a la gente con eso y por eso siempre ganan los mismos. ¿Con qué cosa? Perdón. Con el castrochavismo, con el socialismo, que nosotros vamos a quedar igual que Venezuela. O sea, aquí amenazan mucho con eso. O sea, Uribe, que no quiere salir del poder, y él siempre es con ese cuento que convence a la gente. Y yo siempre hablo mucho con los pacientes de eso, así. Entonces ellos me dicen, no, a mí Duque no me gusta, pero prefiero eso que votar por Petro, ¿sí me entiende? Porque nos va a traer socialismo y eso es terrible, porque vamos a quedar como Venezuela. O sea, manipulan con miedo a las personas con falsas informaciones y la gente termina cambiando de conducta, no porque en realidad crea en eso, sino porque tiene miedo que pase lo peor. Sí. Sí. Acá hicieron lo mismo, que si ¿Y tú ganaba estás la en? izquierda, que ¿Tú se iban estás a en? llevar a los tú- niños a Rusia. Oh. Y, Sí, y ahora después todo se va a y ganó, hacer. y ganó la izquierda y estuvo 15 años en el poder ¿Y y dónde estás nunca tú, estuvo mejor el Graciela? país, ¿Dónde en estás Uruguay, tú? en Uruguay. Oh, qué triste. Nunca estuvo mejor, digo, nunca se hizo más por el pueblo, por los hospitales, digo, todo lo que hemos podido sostener la pandemia ha sido por la estructura hospitalaria que se hizo durante esos 15 años, por las computadoras que le dieron a todos los niños, digo, nada que ver con todo lo que los cucos que estaban inventando, ¿no? Digo, en todos lados se ha manipulado así. Bueno, fíjate que esta es una compañía que quiere ganar dinero a partir de manipular la opinión de la gente y usa precisamente lo que decía Cindy, que era el miedo. Mandan sus propagandas personalizadas y por eso tiene relación con la compañía Facebook de la cual tuvo sus datos. Em, bueno, aquí vemos otra cosa que es importante, que es como si queríamos ver lo importante que era Cambridge Analytica en el cambio en Estados Unidos, ¿verdad? Y llegamos hasta aquí, hasta 2012. En el 2012, Cambridge Analytica entró en Estados Unidos y hizo esa campaña que ya conocemos y vemos la similitud con nuestra línea interna donde un mensaje llega
desde Inglaterra y va a Estados Unidos, ¿verdad? En el año 2012. Y es a partir más fuertemente aquí hay dos historias. Una es la de la acción de Rusia a favor de Trump y la acción de Cambridge Analytica a favor de Trump. Y es a partir de esta acción de Cambridge Analytica en la cual Trump puede tener el triunfo en estados de Estados Unidos donde ellos de manera, ¿cómo se dice? Que sí, de manera puntual hacen propaganda a las personas en las cuales podían influir para un cambio en su voto. Y es así como Trump llega a ser elegido en el año 2016. Ahora vamos a ver otro tópico de este mismo mensaje. Tengo, creo, 15 minutos o no. ¿Tengo todavía tiempo? Creo que sí. Ok. Entonces, a partir de vamos con la historia de FISA. FISA es una corte que se encargaba de escuchar las conversaciones cuando era en el tiempo de los teléfonos de disco. Aquella foto que les mostré al comienzo de esta hora. Y ellos estuvieron en esta corte secreta, estuvieron tratando, el FBI estuvo tratando de establecer que el Congreso les diera permiso para observar o para expiar a través de Internet. Pero no fue sino hasta el 2001 con el atentado de las Torres Gemelas donde se pudo pasar esa petición que tenía el FBI desde hacía mucho tiempo y no se la habían concedido. Y fue eso con lo que se llamó el Acto Patriota. Este señor que se llama Jim Sensenbrenner era el que la redactó. Y él no estaba de acuerdo, y eso salió a la luz, fue, si mal no recuerdo, en el 2014, cuando él dijo que él no estaba de acuerdo a la manera como el FBI la estaba usando, porque estaban recopilando montones de información de los ciudadanos americanos. En el año 2007, se forma esta, es como un acto secreto, una acción secreta del gobierno para expiar a las personas con sus emails, con con la información que ponen en el chat, por ejemplo, a través de WhatsApp, de Facebook. Y todo esto salió a la luz cuando en el año 2013 el señor que se llamaba Edward Snowden llegó a revelar la cantidad de información que ellos estaban recopilando y cómo estaban realmente utilizando el Acto Patriota.
En este momento era el Obama, era el presidente de Estados Unidos. Él había en el año 212 fue reelegido y había prometido terminar con el acto patriota. Pero esto me costó un poco entenderlo, pero lo digo tal y como lo dice la hermana Tess, la anciana Tess, y es que em, él trató de, independientemente de cuál era su opinión personal, el Partido Demócrata quería acabar con el acto patriota y no fue sino hasta después que salió Edward Snowden publicando lo que estaban haciendo el FBI y la CIA, creo que era, la CIA, con el acto patriota, que pudieron llegar a, a hacer algo en contra del acto patriota. Y fue en el año 2015 cuando al vencerse el acto patriota fue hecho de tal manera que cada 4 años tenía que ser renovado. Y George Bush fue el que lo puso en práctica. Y fue en el año y una y otra vez lo renovaron. Y fue en el año 2015 cuando llegaron a poderlo desmontar o desactivar. Pero el problema fue que por compromisos entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, llegaron a sustituirlo por lo que se llamó el acto libertad. Pero el acto libertad es, en otras palabras, prácticamente lo mismo porque no llegaron a lograr desactivarlo totalmente. A pesar de que por investigación interna, el acto patriota, los que estaban a favor de él decían o alegaban que este ayudaba a obtener información en contra de la actividad terrorista en Estados Unidos. Pero por una investigación interna que hicieron, ellos en 13 años de haber tenido el acto patriota en vigencia, no llegaron ni a solucionar ni a mejorar o disminuir actividad terrorista en Estados Unidos ni una sola vez. Entonces allí vemos lo paradójico de eso, porque a pesar de tener esa investigación, habían personas a favor y personas en contra, y fue así como tuvieron que llegar a el acto de libertad, pero que es prácticamente lo mismo. Y con esto puesto en sitio, vemos cómo tanto de un lado como de otro se busca limitar las libertades y los derechos de las personas, tanto por una empresa privada como por parte del gobierno, porque el acto patriota fue por el gobierno. El problema está que aquí entre el año 2012 y el año 2014 no podía venir a través de la dirigencia de el que se llama Barack Obama, no podía venir de él el que fuese en contra de su propia, la constitución de su propio país, porque él es un abogado constitucional. Y es ahí donde viene a cuenta la actividad de Cambridge Analytica, porque ellos fueron los que van en contra de las garantías o de los derechos de la población dadas por la Constitución.
hay un punto importante de ver aquí y es que el hilo de la historia externa o el hilo de la historia externa se relaciona con el hilo de la historia interna. Cuando vemos que pasa algo a nivel interno, en 1989, cuando empieza a aumentar el conocimiento, también aumenta el conocimiento en la historia externa o hay hechos en la historia externa que demuestran que van en armonía con la historia interna, es decir, la historia que se está viviendo en el movimiento. No sé si he aclarado bien las cosas para todos, ¿así? Sí, muy claro. Sí, Bueno, está muy entonces completo. me alegro. Ahora vamos a la siguiente porque creo que nos queda poquito tiempo. Es importante, bueno, vamos a tener que volver porque creo que no lo expliqué antes. En el año 2013, 3 personas se reunieron para ponerse de acuerdo para llevar a cabo eh, la idea que tenían 3 personas. Se querían poner de acuerdo para llevar a cabo sus ideas conservadoras, es decir, de poner a Estados Unidos como un país cristiano. Y eso, como bien sabemos, no es así, sino que al principio, cuando se estableció la Constitución, era el moto, el vector de, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice el moto. Es decir, el lema del país no era en Dios confiamos o bajo Dios, sino era de muchos uno, es decir, de muchos pueblos un pueblo. Y fue en el 2013 que se reunieron este señor que vemos aquí adelante, solamente puse su foto, pero él junto con un señor que se llama y es bien conocido, Jeff Sessions, que fue el abogado general de Estados Unidos, y el otro señor que se llama Steven, oye, olvidé de repente su Bannon. apellido. Bannon. Este es Steve Bannon, pero habían 3 que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la agenda Miller. conservadora. Miller, sí, Stephen Miller. Gracias. Aquí les puse una foto de Steve Bannon porque él es el promotor de la idea o de la, como bien sabemos, él era el gerente, creo que se puede decir así en español, de la campaña publicitaria de Donald Trump durante su durante Su candidatura. Sí, exacto, eso. Bueno, Steve Bannon era también el que llevó a Trump en contacto con, bueno, ya lo vamos a ver en una foto más adelante, pero es interesante ver, esto lo encontré en internet tal y como está, y yo les traduje solamente la parte que yo sé que está correcta, porque eso fue lo que dijo la anciana Tess, que él dijo que Lenin quería destruir el Estado. Y ese es mi objetivo, dijo Steve Bannon también. Yo quiero que todo se derrumbe y destruir todo lo que hoy es el establecimiento. Y cuando dice el establecimiento se refiere a los políticos ya establecidos o a la estructura de gobierno como está, como se conoce. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien quería decir algo o añadir algo? Eso sería como... No te escuché, Solange. ¿Puedes repetir?
No se te escucha. Mm, ¿Alguien le ha escuchado para que nos diga? No, se cortó. No. Sí. Bueno, entonces voy a continuar. Si se te puede oír después, tú nos dices. Bueno, entonces continúo. Steve Bannon, es interesante que él dice, no sé cómo traducir esto, turning points. Es como puntos de giro. Punto de inflexión. Eso, puntos de inflexión. Gracias, Emma. Él dice que la historia tiene 4 puntos de inflexión, que son la Revolución Americana primero, luego la Guerra Civil Americana y luego la Segunda Guerra Mundial. Y ahora la nombra o la llama guerra cultural, y cultural podríamos decir que es una guerra de información. Es interesante que él tiene el mismo punto de vista, de acuerdo con la profecía. Lo diferente, de acuerdo como lo dice la anciana Tess, es que depende de dónde estés. Él cree lo mismo que nosotros, pero él es un agente que actúa a favor de poner eso en lugar, que es el plan que no es del Señor. Y lo peor de todo es que ellos creen que eso es de acuerdo como Dios quiere. Este gráfico me gustó porque pone en el plano todos los que intervinieron para poner en su sitio a Trump, es decir, para que él ganara como presidente. Rusia le ayudó. Fue Rusia quien le ayudó con sus con la cantidad de emails de Podesta y su publicación a través de Wikileaks, quien Julian Assange es el que fundó Wikileaks. Y este a su vez, bueno, no entiendo, esto no lo puedo decir que es cierto que hay una relación entre ellos dos, pero lo vimos por aquí, por este lado. Facebook, Cambridge Analytica, obtuvo su información de las personas y todos los datos para hacer un perfil psicológico de las personas a las cuales les envió propaganda personalizada a través de Facebook. Obtuvo su información. Creo que este número no está bien porque fueron 126,000. A ver, que me corrija alguien si me equivoco. Creo que fueron 126,000 personas, ¿sí? O 126 millones de personas. ¿Cierto? ¿Hay alguno que se acuerde? Bueno, si mal no recuerdo, fueron 126 millones de personas que fueron a hacer la base de datos para que Cambridge Analytica hiciera propaganda personalizada para llevar a Trump a la presidencia. SCL es el grupo madre de la cual salió la compañía Cambridge Analytica, y este señor que está aquí se llama Christopher Wiley. Y este Christopher Wiley es un whistleblower. ¿Cómo se dice en español? ¿Perdón? ¿Alguien sabe? Uy, ya se me pasó la hora. El soplón. Un soplón. A partir de lo que él dijo, es que sabemos
¿qué es lo que hizo Cambridge Analytica? Y aquí viene mi pregunta. Me quedan unas cuantas fotos y la documentación que pueden chequear si quieren profundizar en el tema. También quiero mandarles algo por el chat. No lo conseguí porque porque se me cayó toda la información que tenía en el internet y tengo que preguntar que me la manden. Acerca de lo que hablamos de Cambridge Analytica y de el señor Nigel Oakes, hay un largo reportaje de él. No sé si es 1 hora o yo creo que es 1 hora o 2 horas. Él explica cómo fue que él hizo todos esos procedimientos anterior a la formación de SCL y Cambridge Analytica. Si alguien está interesado, pues yo lo puedo pasar por el chat. Y mi pregunta, ¿continúo o lo dejamos hasta aquí? Por mí puedes seguir, pero no sé el resto. Por mí también. ¿Te falta mucho? Por mí también. Bueno, yo creo que no me falta mucho. Termino con esta gráfica y quedan fotos nada más. Creo que no es mucho, pero voy a tratar de condensarlo si ustedes quieren. Por mí no hay problema. Ok, entonces, bueno, la financiación del trabajo de Cambridge Analytica fue por Robert Mercer y su hija Rebecca Mercer. Este señor ganó en el año 1989 a 1990, se hizo millonario por negocios, no sé, no recuerdo exactamente. Él es si mal no recuerdo, matemático y a través de una compañía ganó mucho dinero y se hizo millonario y todo su dinero lo ha estado invirtiendo es una persona que nadie sabe bien cómo es él, sino muy pocas cosas han llegado a ser reveladas de él y de su familia, pero sobre todo de él. Creo que es como un genio matemático, una persona muy inteligente. Y él apoyó la campaña de Ted Cruz y luego que Ted Cruz salió de la carrera para la presidencia, apoyó a Donald Trump y él fue que pagó a Cambridge Analytica. Él puso a Steve Bannon en lugar de, me parece que Steve Bannon se puso en la directiva de Cambridge Analytica también, bueno, para ejercer influencia. Si mal no recuerdo, es uno de sus directores o era uno de sus directores. Y Christopher Wiley fue el que ideó toda el modo de acción de Cambridge Analytica para hacer la campaña publicitaria específica para Donald Trump. Este señor es Alexander Nix, que era el CEO, es decir, el gerente general de la compañía Cambridge Analytica. Y él en un sitio, en un sitio que se llamaba Concord. Es interesante que se llamaba Concord. Era como una conferencia, a mi entender. Y allí explicó cómo ellos funcionaban. Y bueno, es sorprendente como ellos hablan y la anciana Tess lo cita, explican que no es necesario decir la verdad, que lo importante es que la gente lo crea para que cambie su comportamiento. Y ese es básicamente su trabajo. Y Breitbart también hizo publicidad para Donald Trump porque ellos son
conservadores y van con las mismas ideas de Steve Bannon. Y Steve Bannon quedó a cargo de Breitbart News después de la muerte del señor Breitbart, que también era conservador, pero murió joven, pero murió antes de todo esto con respecto a Donald Trump, a mi entender. Y así vamos a las siguientes fotos. Este señor es el que hizo público, hay una película, yo la vi y es, a mi entender, está muy bien porque está hecha, es como un documental, solo que es una película. Y esta es la foto de el verdadero Edward Snowden. Él está ahora refugiado en Rusia. Vive en Moscú. Y aquí vemos la foto del bien conocido Barack Obama, y estas dos personas son las que simbolizan o nos muestran la historia externa del hito del 2014. El 2014 no podía haber ley dominical de Obama porque él es ya dije que él es un abogado constitucional. Y Snowden representaría, bueno, y Obama representaría a Jeff Pippinger, el anciano Jeff, y Snowden representaría a Path of the Just, eso significa en español Camino de los Justos, que fue un ministerio que se salió del movimiento en el año 2013, entre el 2013 y el 2014. Y con esto vamos a la siguiente, que ya es para terminar, donde aquí les hice una lista de vídeos recomendados para profundizar en el tema y unos artículos. La hermana Tess dijo esto específicamente, Patriot Act. Miré si el Freedom Act también se puede ver, que es el acto libertad. Y hay un artículo del Washington Post que explica bien el asunto. He intentado ponerlo aquí, pero la verdad no supe cómo. Voy a tener que mejorar mis conocimientos de informática. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Todos son interesantes. Todos nos ayudan a ver una mejor foto de la situación. A mí, para el que entienda inglés, me gustó mucho porque dice cómo operan ellos, cómo Rusia perfeccionó el arte de guerra. Y es de la sección de opinión del New York Times y se llama Operación Infección, pero no lo encontré en español, sino solo en inglés con subtítulos en portugués. Y también a mí me gustó mucho, creo que no lo puse aquí, no, sí lo puse. En alguna parte lo puse. Aquí está, subversión ideológica y marxismo cultural, que es cuando habla un ex agente de la KGB sobre cómo la Unión Soviética obraba para disminuir la fuerza de Estados Unidos. Y es básicamente el mismo principio que el rey del norte utilizó en el rey del sur para derrumbar la Unión Soviética, es derrumbando al enemigo desde adentro. Y este es solo en inglés, no lo encontré en español. De Steve Bannon no encontré mucha cosa en español. Y bueno, se lo pueden ver. Aquí me gustó de Vladimir Putin, me gustó que ahí entendí de que es un ex agente de la KGB que está al mando de Rusia. Y es así como él se conduce y es así como interactúa con Estados Unidos.
y bueno, yo le veía una relación porque él difunde desinformación. Y bueno, eso yo creo que es todo. Esta serie es muy buena porque es muy fácil de entender, es en español. Y tienen otros temas también y me parece que está bien para entender lo básico. Hay otro vídeo de la serie de Vox, se escribe W no, V chiquita o X, pero es en inglés, entonces si quieres lo pongo en el chat, en el grupo de chat para el que quiera verlo o pueda. Y bueno, dicho esto, Hermana, podemos... Ajá, yo quería hacerle una pregunta para la lámina anterior, ajá, sí. porque yo cuando estudié ese tema, yo había Esto. entendido, sí, yo había entendido que la ley dominical no llegaba de la lideranza, o sea, no Sí, era de Obama, sino sí, que era externa, que venía de Inglaterra, que era Cambridge Analytica. sí. O sea, Snowden no iba en contra, porque Snowden lo que hizo fue defender y delatar lo que estaban Ujú, haciendo mal con el acto patriota. sí. Ujú. Sí, Exactamente. sino que te Mm, entendí al revés, que Puede ser que Snowden no lo estaba... supe explicar, pero eso mismo quería decir, que no sé, Ah, como es un abogado constitucional, de él no puede venir la ley dominical. Y sí, la anciana Tess puso bien claro que había gente que pensaba que Obamacare era la ley dominical en el 2014, pero no puede ser porque la ley dominical, porque eso no tiene ninguna relación con el tema, no tiene ninguna claro, relación con el principio de que en el tiempo del fin vemos toda la información en una nuez, como se dice en inglés. Y no sé si quieres decir otra cosa o alguien tiene otra pregunta. Yo pensaba en esto de que es abogado constitucional. Sí. O sea, el hecho de que sea constitucional muestra que le da un valor a la Constitución. Pero no es que por Y eso... yo creo que es una especialidad. Y yo estuve buscando y no encontré nada, pero la hermana Tess lo dice varias veces. Entonces debe ser que ella encontró algo en específico que decía que le era yo creo que es una especialidad, ¿no? lo que pasa es que Del derecho. yo entiendo que Obama entiende como el principio de la Constitución. O sea, él Sí, está en desacuerdo de la unión de iglesia y Estado. O sea, por él no puede venir la ley dominical. sí, Entonces, pero eso venía externamente, porque Cambridge Analytica y todo lo que nos explicaste vienen de personas que son conservadoras de la extrema derecha, ujú, ¿ya? ujú, Y ellos lograron que ganara un candidato ujú, que sí busca, o sea, que está apoyado por el protestantismo, que busca la unión de iglesia y Estado. sí. Pero también es correcto que hay una especialidad, se llaman abogados constitucionalistas. Entonces sí es una especialidad como yo creía. Lo que pasa es que yo busqué y no encontré nada de eso. O sea, donde yo busqué. Y bueno, si encuentro algo les puedo mandar, pero precisamente esa tenía yo de pregunta. Por lo Pero menos aquí hay una especialidad que se llaman así, abogados constitucionalistas, así como hay abogados laborales y abogados sí. en otras especialidades, hay una especialidad. Ujú, sí. Sí, eso pensaba yo también. Si alguien tiene alguna otra pregunta, yo con esto termino porque esta era la última, esta es la penúltima, esta es la última, la última, ¿cómo se dice? Diapositiva. Diapositiva. Muy Sí. lindo, Raquel, muchas gracias.
Me alegro que hayan entendido y les haya gustado. Muy Si quieren, completo. hacemos... me alegro. Me ha costado mucho porque yo quería poner más, pero no sabía qué tanto podía por el tiempo, porque tiene que ser resumido y... Era mucha bueno, cosa. sí, es Demasiado, era bastante. demasiado. Sí, es bastante, pero es increíble cómo, si tú ves, por ejemplo, enfocado desde el punto de vista de, no sé si la pregunta de Graciela está respondida, la que hiciste al principio. Ya ni me acuerdo qué pregunté. Tú no te preocupes porque el resto lo entendí todo. Bueno, perfecto. Entonces, muy, bueno, muy bien. No sé si quieren que hagamos una oración y después, si quieren, miramos el punto de Graciela por si acaso hay algo no claro, ¿sí? No, no, no. Orá nomás y cerrá Ok, nomás. ok, está bien. Entonces, ¿alguien quiere orar o oro yo? ¿Oro? Sí, por favor. Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día sábado, que nos has permitido poder estudiar, poder conversar, poder estar juntos en la distancia. Gracias, querido Señor, por estas verdades. Gracias, Señor, por esta información que nos muestra acerca de esta guerra de información. Ayúdanos, Señor, a ser astutos, a lograr ver, Señor, cuál es la información verdadera, distinguir de la información falsa en esta guerra. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano, a no soltarnos de la información correcta y Amén. hacer que esta información afecte directamente nuestras vidas, Señor. Amén. Señor, quédate con nosotros. Lo pedimos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias, Muchas gracias Raquel. a ustedes Gracias. por la atención.